Kontseiluak gaurko bileran 26,6 milioi euroko laguntza lerro bat onartu du bekak finantziatzeko. Hain zuzen ere 2013-2014 ikasturteko bekak dira eta beka hauen helburuak honako hauek izango dira. Minusbalidotasuna duten ikasleen garraioa finantziatzea, unibertsitatera sartzeko ikasten ari diren 25 urtetik gorakoi laguntzeko, eta unibertsitate ikasketak edo master ofizialak ordaintzeko. El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy, ha aprobado una convocatoria de becas por importe de 26,6 millones de euros. Se trata de becas concebidas para el curso académico 2013-2014, que incluyen ayudas para financiar el transporte de estudiantes con discapacidad, también ayudas concebidas para financiar a las personas que estudian cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años y becas para costear los estudios universitarios o másteres oficiales. Bestalde, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio baita ere gaur Segurtasun Sailaren eta Lanbideren arteko lankidetza hitzarmen bati, lanbideko bulegoetan jendeari begira lana egiten duten pertsonei seguritatea bermatzeko izango da hitzarmen hori. Hitzarmena izenpetu ondoren, Segurtasun Sailak persona kualifikatu bat aukeratuko du lanbideren eta ertzaintzaren arteko lotura lana egiteko. Horrela, istiluren bat gertatzen bada, polizia baliabideen parte hartzea arinduko da eta koordinazioa hobetuko da. Además, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy al convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y el organismo autónomo Lanbide para incrementar la seguridad del personal que trabaja cara al público en las dependencias de Lanbide. A partir de la firma de este convenio, el Departamento de Seguridad designará una persona cualificada que actuará como enlace entre Lanbide y la Ertzaintza a efectos de garantizar la seguridad del personal protegido. Así, se agilizará la intervención de los recursos policiales y se mejorará la coordinación en caso de que se produjera algún tipo de incidente. Herritarren seguritatearekin lotuta, Jaurlaritzak argi berdea eman dio gaur Euskadiko segurtasun pribatuaren koordinaziorako batzorde mistoa sortzeko dekretuari. Konsulta organo bat da, seguritate pribatuko sektorearen eta administrazioaren arteko esperientziak elkartrukatzea errazteko. Helburuen artean honako hauek ditu organo honek: Jaurlaritzari aholku ematea, bien arteko esperientzia trukatzea eta truke hori koordinatzea, sektorean hobekuntzak proposatzea eta aurrerapen teknikoei buruzko informazioa ematea, segurtasun pribatuko personalaren prestakuntzan laguntzea eta txostenak egitea arauzko proiektuei buruzko konsulta zerbitzuak eskaintzea. Batzorde misto honek 25 persona izango ditu osagai: 5 segurtasun sailekoak, 10 segurtasun neurriak dituzten establezimenduen ordezkari modura, 4 segurtasun enpresen ordezkari modura, 5 segurtasun pribatuko langileen ordezkari modura, 1 trebakuntza enpresen ordezkari modura, eta 1 azkenez idazkari lanak egiteko. También, en relación con la seguridad ciudadana, les informo de que el Gobierno ha dado luz verde hoy al decreto por el que se crea la Comisión Mixta de Coordinación de la Seguridad Privada de Euskadi.
Se trata de un órgano consultivo previsto en la Ley de Seguridad, aprobada el año 2012, que facilita el encuentro y el intercambio formal de experiencias entre el Departamento de Seguridad, entre la Administración Pública y las empresas que actúan en el sector de la seguridad privada. Entre las finalidades que persigue la creación de este órgano mixto, órgano consultivo de coordinación de la seguridad privada de Euskadi, están las siguientes: asesorar al Gobierno, coordinar el intercambio de experiencias, proponer mejoras en el sector e informar de los avances técnicos, colaborar en la formación del personal de seguridad privada y elaborar informes, así como prestar consulta ante los proyectos normativos que afecten al sector y que puedan ser tramitados por el Departamento de Seguridad. Esta comisión estará integrada por 25 personas, 5 procedentes del Departamento de Seguridad, 10 en representación de los establecimientos que disponen de medidas de seguridad privada, 4 representantes de empresas de seguridad, 5 en representación del personal de seguridad privada y un representante de las empresas de formación, así como finalmente una persona que actuará en labores de secretaria. Bestalde, Jaurlaritzaren Kontseiluak aldeko irizpena eman dio Legebiltzarreko Euskal Nazionalistak eta Euskal Sozialistak taldeek egindako lege proposamenari, hain zuzen ere, memoriaren eta bizikidetzaren institutua sortzea aurrikusten du lege proposamenari. Jaurlaritzak uste du testu horren edukia, erabat datorrela gobernu programarekin eta 2013-2016 aldirako bake eta bizikidetza planak egiten duen aurrikuspenekin. Plan horren barruan, 2 proiektu osagarri nabarmentzen dira, memoriaren eta bizikidetzaren institutu alde batetik eta terrorismoaren biktimen memoriala bestetik, 2 organu beraz, 2 ekimen diferente, eta aurrekoekin batera, memoriari buruzko politika publikoarekin lotutako beste ekimen batzuk ere aurrikusita daude. Esate baterako, memoriaren eguna, memoriaren mapa eta tokian tokiko ekintza ugari. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha mostrado hoy su criterio favorable a la tramitación de la proposición de ley formulada por los grupos parlamentarios nacionalistas y socialistas vascos, por la que se crea el Instituto de la Memoria y la Convivencia. El Gobierno cree que este texto es plenamente coincidente con el programa de Gobierno, así como con las previsiones que se establecen en el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016. Dentro de este plan destacan 2 proyectos distintos pero complementarios, uno que hace referencia al Instituto de la Memoria y la Convivencia, un organismo que habría de ser creado por las instituciones vascas, así como el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Junto a las anteriores están previstas otras iniciativas relacionadas con una política pública de memoria, como pueden ser el Día de la Memoria, el Mapa de la Memoria y un buen número de actuaciones locales. Por todo ello, el criterio del Gobierno será favorable a la tramitación por parte del Parlamento Vasco de esta proposición de ley, insisto, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios nacionalistas vascos y socialistas vascos en la Cámara Vasca. Y sin más que añadir, por mi parte, en nombre del Gobierno, pues atenderé a sus preguntas. Sí, veo que han dado luz verde al calendario laboral. La primera consideración es saber si hay algún tipo de modificación respecto al calendario que se fijó el pasado año y entiendo que, tal y como estaba previsto, el Gobierno, entre tanto el Parlamento decida lo contrario, mantiene la festividad del Día de Euskadi. Bueno, el calendario laboral aprobado para el año que viene no es exactamente igual al aprobado el año pasado en relación con este, porque todos los años es distinto, ¿no? Siempre hay modulaciones puntuales, ¿no?
Creo que el listado de días festivos lo tienen a su disposición. Si quiero se le reproduzco. Los días festivos, con arreglo a la propuesta formulada por el Gobierno y por el decreto aprobado hoy, serán el 1 y el 6 de enero, el 17, el 18 y el 21 de abril, el 15 de agosto, el 25 de octubre, el 1 de noviembre, el 6, el 8 y el 25 de diciembre, así como los 2 días laborales municipales que los acuerdan los ayuntamientos en cada localidad. Con respecto al 25 de octubre, lógicamente el Gobierno está a lo que el Parlamento pueda disponer en relación con esta cuestión. En este momento, la norma que fue aprobada tiempo atrás, en la pasada legislatura, sigue vigente, por tanto, el Gobierno no tiene más remedio que ajustarse a esa norma que le vincula positivamente y ha incorporado a la propuesta, como no podía hacer de otra manera, una previsión legislativa que está en vigor. Si la iniciativa registrada en el Parlamento Vasco se tramita en tiempo y forma y culmina en una norma aprobada, publicada y en vigor, pues el Gobierno, lógicamente, actuará con arreglo a lo que se establezca en esa norma, ¿no? Si la norma se aprueba con anterioridad al 25 de octubre, pues será la propia norma la que establezca lo que debe hacerse en relación con esa festividad en este año, en el año 2013. Si no establece nada sobre el particular, pues nosotros, como Gobierno, nos gustaría que fuera el Parlamento el que fuera capaz de consensuar una fiesta alternativa a la del 25 de octubre, ¿no? Concitando las mayorías y los consensos necesarios para ello. En caso contrario, la propuesta seguirá siendo la que está recogida en el decreto que ha sido aprobado hoy, ¿no? Por lo que se refiere al 25 de octubre de este año. En relación con el 2013, es de suponer que la iniciativa registrada en el Parlamento se apruebe ya, lógicamente, para el año que viene, y el año que viene, bueno, pues tiempo habrá para hacer las reformas que tengan que hacerse, ¿no? Gaur Madrilen dagoen bileraren aurrean, Madrilek entzun dugu garrantzia kendu ze gaur arratsaldean egingo den bilera horri, ez dela gai importanterik tratatuko esan dute, eta bestalde Jonan Fernandezen parte hartzea ere zalantzan edo jarri. Nola aurre ikusten duzu bilera hori, zertarako da, Jonan Fernandez joango da, azkenean bai ala ez? Bai, bueno, ja, gobernuaren ordezkariak esandako biak izango dira. Segurtasun sailburu ordea eta bake eta bizikidetzako idazkari nagusia. Gobernuak bi horiek bidaliko ditu gaurko batzar horretara, eta gobernuaren asmoa da, solaskidetza erraza, lagunartekoa eta akordioetara iristeko modukoa izango dela. Ez baitugu ikusten benetan mahai gainean dauden gaien artean desadostasuna zer dela eta egon behar den. Ez dugu horretarako arrazoirik ikusten. Alde batetik, gobernuak bere memoriaren institutuaren aldeko apostu egiten du, proposamena ja parlamentuan dago, oraintxe hitz egin dut berari buruz, eta bestetik, Madrilgo gobernuak sortu behar duen edo martxan jarri behar duen biktimen memorialari buruzko jarrerak aldekoak dira denak, gobernu honek ez dauka horren kontrako jarrerarik, lehentasuna aitortzen dio Madrilgo gobernuari, baina nahiko luke logikoa denez bi organo hauek bakoitzak bere esparruan, bakoitzak bere ambituan, osagarriak diren heinean, biak daukatela lekua jokatu alizateko, eta biak iraun beharko luketela, eta mantendu beharko liratekeela bakearen eta bizikidetzaren aldeko estrategia partekatuan. Harremanak gaiztotuta? Ez da, egia da, adierazpen harrigarri batzuk egin izan direla komunikabideen bitartez, baina harremanak beti bezala errezak eta jarrera honekoak izan dira, eta horrela izaten jarraitzea espero dugu gobernu bezala, eta gaur arratsaldeko bilera gandik hain zuzen ere horixe espero dugu, emaitza emankorrak izatea, baliotsuak arlo honetan, bakea eta bizikidetzaren inguruko arlo honetan behar den adostasunak lantzen joan agizateko, ezta? ¿Qué es lo que va a plantear Jonan Fernández hoy en esa reunión ante los responsables del Ministerio? Bueno, van a abordar cuestiones de interés común
que han estado en los titulares de la prensa en los días anteriores, ¿no? Así que se van a abordar las cuestiones relacionadas con el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, con el Memorial de las Víctimas, que aparece recogido en la legislación del Estado de Protección de las Víctimas, y también con el Instituto de la Memoria, que forma parte de una iniciativa suscrita por varios grupos parlamentarios ya en la Cámara Vasca y con respecto al cual el Gobierno, como antes he anunciado, emite ya su criterio favorable, ¿no? Cuestiones de interés común, ámbitos en los que no debería existir discrepancia entre ambos ejecutivos, y este Gobierno confía en que el encuentro sea fructífero, en el sentido de que donde no hay discrepancia ni debe haberla, no vaya a surgir artificialmente creada por nadie, ¿no? Para ustedes, el hecho de que se reciba a Jonan Fernández es un reconocimiento a la interlocución, porque hasta ahora, bueno, venían precisamente denunciando en cierto sentido que se había ignorado al secretario de Paz y Convivencia, al secretario general de Paz y Convivencia. El hecho de que se le reciba en un ministerio es un paso. Bueno, a ver, está usted hablando de una persona que ha sido oficialmente nombrada por este Gobierno como secretario general de Paz y Convivencia, una persona que ha asumido una responsabilidad pública de primer orden en el Ejecutivo autonómico, ¿no? Más allá de la complacencia personal que alguna concreta persona del Ministerio pueda tener con respecto a él, en fin, yo creo que el deber institucional obliga, y que el reconocimiento se produce más entre instituciones, un reconocimiento obligado por otra parte e inevitable, que entre personas que, bueno, no siempre se producen interlocuciones entre las personas que a uno le gustaría mantener como interlocutor, pero en fin, la lealtad institucional, yo creo que en este caso requiere que se reconozca la identidad y el valor de la persona que las instituciones con las que se va a mantener la interlocución designa para representarlas, ¿no? Bueno, hemen, a ver, nik personengan izan dezakegun konfiantzaz haratago, en fin, norberaren gustukoak ez dira beti izaten erakundeak izendatzen dituzten ordezkariak. Gobernuak uste du hemen erakundeen arteko leialtasun bat egon beharko lukeela, eta leialtasun horren izenean eta horren aritik, gaurko bilera horrek solaskidetza normala, arrunta eta emankorra izan beharko lukeela, erakundek batak besteari leialtasuna eta seriotasuna zor diotelako, eta horrela jokatu behar delako, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta, volviendo al tema del calendario laboral. No me ha quedado claro realmente cuáles son los planes. Entonces, bueno, en orden a transmitírselo un poco bien en las informaciones a la sociedad, este año es seguro que se va a celebrar el 25, todavía no es seguro, y el año que viene, tomando como referencia el texto que está tramitado en el Parlamento y que ustedes han dado el criterio favorable a su tramitación, si se tramita tal y como está ahora, ¿qué pasará, y se aprueba como es previsible durante este otoño, qué pasaría en el 2014? Pero es que todo depende de la prisa que se dé el Parlamento Vasco, de cuándo apruebe esa norma y de lo que establezca en esa norma. Es que anticipar desde este momento y desde el Ejecutivo, además, lo que el Gobierno o lo que el Parlamento pueda hacer en los próximos meses sería en fin, pues, presuponer que el legislativo está subordinado a las querencias y a los intereses del Ejecutivo, algo que no ocurre, ¿no? Vamos a ver. Imagínese usted que el legislativo aprueba esta norma después del 25 de octubre de este año. Lógicamente no tendría influencia, no tendría incidencia de ningún tipo. Imagínese que se aprueba antes y que dice que la vigencia de la norma será efectiva también en el calendario de este año. Pues el Gobierno tendría más remedio que modificar a última hora la fecha establecida. Todo depende de lo que apruebe el Parlamento Vasco y de lo que establezca en esa norma el Parlamento Vasco, ¿no? Por tanto, nosotros como Ejecutivo estamos a lo que disponga a este respecto la Cámara Legislativa, cuya decisión a este respecto, en la medida en que se formula en norma con rango de ley, tiene carácter vinculante para el Ejecutivo. Lo que determine el Parlamento será atendido por este Ejecutivo en lo que se refiere a las festividades de este año y a las del año que viene.
según tengo entendido, el texto que está tramitado no dice nada del calendario de este año. Me sorprende. Parece como que plantea esa posibilidad. No, pero... No, a ver, la iniciativa no es de este gobierno, es de un grupo parlamentario, ¿no? Y la iniciativa, una vez sometida a trámite, puede experimentar todo tipo de modificaciones, ¿no? Y puede el propio Parlamento decidir aprobarlo en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre o después del 25 de octubre. Es decir, que estas son decisiones libérrimas que toma el legislador y que condicionan porque vinculan al Ejecutivo y con respecto a las cuales este gobierno no puede prejuzgar nada. La decisión será del Parlamento, de las mayorías que puedan constituirse allá, ¿no? Por tanto, la iniciativa está ahí, el gobierno asume efectivamente que su actuación, a partir del momento en el que esa iniciativa se apruebe formalmente como ley y se publique en el boletín oficial entrando en vigor, tendrá que ajustarse a lo que establezca esa ley, pero en este momento lo único que le vincula en este momento es la norma vigente, que es la que fue aprobada el año 2010, creo recordar, diciendo que el 25 tendrá que ser festivo. Y hoy por hoy podemos actuar de esta manera porque tenemos legalmente que actuar de esta manera. El gobierno no puede hacer otra cosa y, por supuesto, declara su voluntad de adaptar toda la propuesta que establezca a este respecto a lo que determine el legislativo, ¿no? Pero es una decisión que corresponde al legislador. 25 y el Parlamento decide que este año no es festivo, se modificaría con unos días solo o sea, esa posibilidad existe. Entonces habría una dificultad para fijar una fecha alternativa, porque es que el año se acaba, ¿no? Estaríamos ya muy cerca del fin de año y los festivos declarables como tales en el ámbito de la comunidad autónoma plantearían una especial dificultad. Habría que explorar bien el calendario y definir una fiesta alternativa, pero si el Parlamento dice esto, el Gobierno no tendrá más remedio que ajustarse a lo que establezca el Parlamento, porque no estamos hablando de una resolución no jurídicamente vinculante. Estamos hablando de una norma con rango de ley que vincula a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos, por lo menos a los autonómicos, ¿no? Y el Gobierno no podría desmarcarse de lo establecido en esa norma con rango de ley. En caso de que se dé la hipótesis de que se pueda llegar en plazo para este año, claro, usted mismo está diciendo que básicamente el Parlamento le trasladaría la responsabilidad de buscar una alternativa al Gobierno. Es decir, el Gobierno debería fijar digamos, en la parte final del año una nueva fecha. Bueno, el ideal ya expresado por este Ejecutivo cuando tuvo ocasión el consejero Aburto de comparecer a este respecto en la Cámara Vasca, el ideal sería que el propio Parlamento fuera capaz de consensuar una fecha alternativa y que dirigiera un mandato expreso al Gobierno en esa dirección, señalando expresamente cuál es la fecha que considera que reúne las cualidades idóneas para ser declarado festivo por la comunidad autónoma, ¿no? Si no lo hace, si el Parlamento no cumple ese deseo del Ejecutivo, pues la decisión tendrá que ser del Ejecutivo, con la dificultad adicional que acabo de señalar. Que, hombre, encontrar fiestas alternativas el 1 de enero, cuando se dispone todavía de 12 meses por delante, pues es relativamente fácil, ¿no? Pero cuando ya el año se ha consumido en buena parte, pues los días seleccionables como festivos pues se han reducido notablemente y habría una dificultad material para encontrar esa fecha alternativa. Pero si hay un mandato parlamentario, no tenga ninguna duda de que el Gobierno lo cumplirá, ¿no? Ezer ezean geratu dira, edo Iñigo Urkullu lehendakariak berak egindako azkeneko bitartekaritza hori. Zerbait egiteko asmoa badauka asko Jaurlaritzak, berari dagokionez egin dezakeen zerbait edo? Bueno, Jaurlaritzak uztailaren 7 baino lehenago lan asko egin du, akordioa ahalbideratzeko, eta uztailaren ostean ere lan asko egingo du, horixe da bere guraria eta borondatea, lan akordio hori, orain arte dirudienez ezinezkoa izan den akordio hori posible egitzeko. Beraz, Jaurlaritzak orain arte bezalaze bere jardunean, bere aleginean jarraituko du, baina beti kontuan hartuta akordio hori izatekotan ez dagokiola gobernuari hartzea. Hor, jokoan dauden parteen kontua da akordioa sinatzea ala ez sinatzea. Gobernuak uste du, bai, arlo honetan, bi parteak jarrera ona daukatela, eta akordio baten aldeko lana egingo dutela, alik eta lasterren, eta akordiorik alik eta hobena bilatzeko.
Beste modu batera esateko, gobernuaren itxaropena da, bi parteak, ordezkari sozialak, erantzukizunez jokatuko dutela hemendik aurrera ere, egitura konbentzional guztia erori ez daiten, baina gobernuaren itxaropena da hori. Azken batean, gobernuak ezin bai ditzake, bi parteak ordezkatu. Lana egin bai, orain arte zinezkoa izan den akordioa posible egiteko, ahalbideratzeko, baina parteak ordezkatu eta parteen lekuan jarri gobernu bezala horrelakorik ejekutiboak ezin dezake egin. Beraz, orain arte bezalaze, uztailaren 7 aurretik bezalaze, uztailaren ostean ere, gobernuak bere alegin guztiak egingo ditu akordio horiek ahalbideratzeko. Eta itxaropena dauka, bi parteak ere, erantzukizunez jokatuko dutela akordio horren bilaketan. Gobernuak ezin dezakena egin, esan bezala da, bi parteak ordezkatu eta euren lekuan jarri. En ese sentido, EH Bildu les ha plantea al gobierno vasco que, por coherencia ante su propuesta, no contrate o deje de contratar o incluso anule contratos con empresas que apliquen este elemento de la reforma laboral. No sé qué les parece el planteamiento o la invitación. Bueno, el gobierno ha querido suscribir un acuerdo con la representación sindical, en principio, para garantizar la ultraactividad y la vigencia pro futuro de los convenios ya suscritos con el personal laboral del gobierno. Pero no ha encontrado mucho interés en los sindicatos representados en la mesa general para suscribir un documento que garantizase este extremo, ¿no? Por lo demás, el gobierno no tiene en este momento constancia de que las empresas con las que mantiene algún contrato se encuentren en esa situación. En cualquier caso, habrá que contrastar esa propuesta con las posibilidades del ordenamiento jurídico, ¿no? Porque usted sabe que las licitaciones públicas se rigen con arreglo a una normativa muy estricta y el Ejecutivo, como cualquier otra administración que saca a licitación un contrato público o, en fin, cualquier tipo de contratación administrativa, no es libre para determinar las condiciones en las que pueden concurrir las empresas interesadas en licitar. Por tanto, esa es una propuesta que habrá que analizarla, en primer lugar, a la luz del ordenamiento jurídico y de lo que permite la ley al Ejecutivo, porque es evidente que estaremos ante empresas que no se encuentran en situación de ilegalidad, que están llevando a cabo actuaciones que no son del gusto del Ejecutivo, pero que no se encuentran objetivamente al margen de la ley, ¿no? Momentuz ez daukagu konstantziarik, gobernuak kontratatutako enpresen artean bata ala bestea dagoen egoera horretan, horren konstantziarik ez daukagu. Eta etorkizunera kontratazio publikoan horrelako neurririk har daiteken ala ez, hori, proposamen hori lehenagota behin, legearen arabera aztertu beharko da, legearen arabera jokatu behar delako beti kontratazio publikoan ari garenean. Eta administrazioa ez da beti askea, berak erabakitzeko zein enpresak aurkeztu dezakeen bere burua lizitazio batera eta zeinek ez. Beraz, hori legaren argitan aztertu beharko da lehenik eta behin. Sí, me ha parecido entender que responsabiliza especialmente a los sindicatos de la falta de acuerdo a raíz de la propuesta del gobierno, si es así. Y la segunda, ¿qué le parece que el Parlamento vasco, en su caso, respaldaría ese contenido de la propuesta de acuerdo del Lehendakari? ¿Le parecería bien, le parecería mal? No sé de qué contenido de mis palabras ha podido derivarse la conclusión que alcanza usted. La primera, de que yo responsabilice a alguien de la falta de acuerdo, es decir, me limitaba a constatar que el Gobierno ha hecho sus deberes, ha desarrollado todo el esfuerzo que podía y que tenía que haber desarrollado para propiciar el acuerdo, pero que el acuerdo corresponde exclusivamente a las partes y el Gobierno no puede pretender suplantar a las partes en algo que solo ellas pueden llevar a cabo, que es la consecución del acuerdo. Ahí yo, en fin, como portavoz del Gobierno no he entrado en mostrar preferencias de ningún tipo y menos aún en adjudicar responsabilidades a las partes en relación con el incumplimiento de un acuerdo que hubiese sido deseable por parte del Ejecutivo, ¿no? Por tanto, no, a ese punto... Sí, bueno, pues si alguna frase de las que he pronunciado hoy o en las semanas pasadas ha podido dar pie a pensar algo de esto, la retiro, la corrijo, o por lo menos la matizo en el sentido de que lo que pretendía decir no era eso,
sindicatos, nosotros... Ah, no, la mesa general es sencillamente que, a ver, el gobierno tiene también sus laborales, con convenios, ¿no? Y entonces, esto que las empresas, muchas empresas no querían suscribir con los sindicatos, que era el compromiso de que los convenios que estaban vigentes hasta el 7 de julio iban a continuar vigentes a partir del 7 de julio, esto, en la medida en que es también empresa con empleadora, con personal laboral a su servicio, ha querido planteárselo a los sindicatos en la mesa general. Pero los sindicatos de la mesa general, los que se relacionan con la administración, no han mostrado mucho interés en que esto que pedían a las empresas lo pudiera suscribir esta administración. Eso es lo único que he dicho, ¿no? Pero esto no tiene que ver con los empresarios, ¿eh? Es la relación de los sindicatos con la administración como empleadora. Y la segunda pregunta era que qué le parece la posibilidad de que la Diputación Permanente se reúna en julio para avalar la propuesta del Lehendakari, la propuesta de acuerdo. ¿A qué propuesta de acuerdo se refiere? ¿Del Lehendakari? Que el Lehendakari elevó al Consejo de Relaciones Laborales. Ah, no, perfecto. Bueno, el Parlamento es libre de fijar su calendario y si quiere habilitar días de julio para trabajar, nos parece muy bien. Nosotros, el Ejecutivo, estamos trabajando todos los días del mes de julio, o sea que nos parece muy bien, para ese o por otra finalidad. No seré yo, como portavoz del Ejecutivo, el que condicione u opine sobre lo que debe hacer el Parlamento o debe dejar de hacer en relación con algo que es absolutamente libre del propio Parlamento, ¿no? Que es fijar su calendario de trabajo y los días de... No es una propuesta sobre un... Pues si encima lo que acuerda el Parlamento coincide con lo que propone el Gobierno, pues imagínese, perfecto, ¿no? Como Gobierno. ¿Le preocupa al Gobierno los mensajes que se están lanzando desde los sindicatos que auguran, prevén un mayor aumento de la conflictividad laboral a partir de ahora, y especialmente los mensajes de crítica dura a las patronales? Dicen que ya incluso se están recomendando en las empresas no aplicar convenios que no deberían afectaros en la desaparición de la discapacidad. Bueno, el Gobierno quiere, una vez más, hacer un llamamiento a la responsabilidad a las partes, ¿no? El Gobierno se ha comprometido, lo he hecho yo hoy mismo, se ha comprometido a seguir trabajando a partir del 7 de julio, como lo ha hecho, con la misma intensidad con la que lo ha venido haciendo en las semanas y los meses anteriores al 7 de julio, para propiciar esos acuerdos, que aunque no ha sido posible alcanzarlos antes del 7 de julio, a lo mejor es posible celebrarlos con posterioridad. El Gobierno seguirá empeñado en propiciar esos acuerdos, en hacer posible ese entendimiento que considera imprescindible para las empresas, para los trabajadores y también para el conjunto de la economía, por añadidura, y apela una vez más a la responsabilidad. Quiere suponer, el Gobierno, que todas las partes están efectivamente interesadas en resolver esta cuestión lo antes posible y de la mejor manera posible, ¿no? Y solo puede instarles y animarles a que lo sigan haciendo y apelar una vez más a su responsabilidad, ¿no? Para que esa función que es irrenunciable, que solo las partes, los agentes sociales pueden cumplir, lo hagan de la manera en fin, pues más responsable posible, ¿no? Nos ha llegado un mensaje SOS del equipo ciclista de Euskaltel Euskadi, que en caso de que no entre alguna firma o algún capital, el equipo va a desaparecer en cuestión de mes y medio. Parece que había habido un recorte desde algunas instituciones públicas de las subvenciones, no sé si en ese sentido se le ha pedido, el propio equipo ha pedido al Gobierno vasco que le eche un cable, si está estudiando alguna alternativa. Pues hombre, yo esa es una información de la que no dispongo en este momento y desde luego no es una cuestión que hayamos abordado en el Consejo de hoy. No podría informarle cumplidamente sobre el particular y prefiero no responder, ¿no? Si no tengo realmente una respuesta que pueda satisfacer su demanda, ¿no? Entiendo que le preocupará, ¿no? Sí, el Gobierno le preocupa, por supuesto, en la medida en que pues, el equipo Euskaltel Euskadi a nadie se le oculta que ha sido un icono que ha representado a nuestro país en las competiciones ciclistas internacionales más relevantes, ¿no? Y la desaparición repentina de ese icono sería algo negativo. El Gobierno lo valora así, ¿no? Para la presencia y para la proyección internacional de Euskadi como país, ¿no? Pero, en fin, con respecto al SOS al que hace usted referencia, pues poco le puedo decir, ¿no?
Sí, sobre la orden de becas para los universitarios, no sé si nos puede dar el dato de cuál fue la partida del año pasado. Sí, Igual, idéntica. Sí. Muy bien. Pues da un placer, como siempre.